Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta actividad de capacitación que lleva por nombre Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Voy a tener el gusto de presentar a ustedes nuestros dos ponentes del despacho Chévez Ruiz Samarripa, que gracias al Centro Mexicano Pro Bono nos apoyan en varias capacitaciones especializadas. El día de hoy vamos a contar con la participación de Diego Marván Mas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal, también por la Universidad Panamericana, y un máster en Políticas Iberoamericanas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Con más de 21 años de experiencia, ha enfocado su práctica profesional al área de litigio fiscal y a partir de su reincorporación se ha especializado en las áreas de prevención de lavado de dinero, anticorrupción y cumplimiento e integridad empresarial. Actualmente, cuenta con los certificados emitidos tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en colaboración con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior y las autoridades hacendarias que lo avalan como profesionista especializado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Participa como catedrático en la Universidad de Anáhuac del Norte, impartiendo las materias de Teoría de la Tributación y Leyes Fiscales. Diego Marván se incorporó a Chévez Ruiz Samarripa en 2002 y fue promovido a socio en 2023. Durante el periodo de abril de 2013 a marzo de 2015, fungió como administrador de normatividad 1 de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Es miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y del miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del World Compliance Association. Por su parte, Héctor Valenzuela Salcedo, nuestro otro ponente, él es licenciado en Derecho y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y está certificado en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera. Héctor Valenzuela se incorporó a Chévez Ruiz Samarripa en 2017. Ha sido reconocido por su práctica en litigios tributarios, administrativos y constitucionales en diversos sectores y materias, así como por la atención de procedimientos relacionados con verificaciones de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Asimismo, Héctor se ha identificado por su gran experiencia en el diseño y manejo de procedimientos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, así como ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, representando a importantes clientes nacionales y extranjeros. Actualmente, cuenta con el certificado emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo avala como profesionista especializado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Como pueden ver, tenemos unos expertos que nos van a hablar de este tema tan importante para todos ustedes. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestros ponentes. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Gracias al Centro Mexicano Pro Bono por la invitación y a la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Preparamos una breve presentación. Ahí está, espero que la vean todos ya. Bueno, nos pidieron que les platicáramos un poquito de prevención de lavado de dinero y para entender cuáles son nuestras obligaciones, que creo que muchos de ustedes ya están muy familiarizados, es importante que entendamos el marco normativo, ¿no? ¿Dónde surgen estas obligaciones, no? La regulación está en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado. Esta ley se publica en el 2012 y entra en vigor en 2013. Algunas obligaciones, otras entraron hasta noviembre del 2013, unas en julio y otras en noviembre de 2013, ¿no? El reglamento también entra en vigor en septiembre. E importantísimo, todos tenemos que tener presente que no todo es la ley, inclusive hay obligaciones que están en las reglas de carácter general, las cuales tenemos que tener súper presentes y actualizadas y siempre basarnos en la última versión, ¿no? Bueno, también tenemos los formatos oficiales, que también hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque aunque
que hay ciertas deficiencias en la ley, las autoridades lo han tratado de subsanar a través de la publicación de estos formatos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, podría ser el desarrollo inmobiliario, que a lo mejor no platicaremos en esta plática de esa actividad, dado que nos vamos a enfocar en las actividades que creemos que ustedes realizan con mayor continuidad, ¿no? También tenemos el portal de prevención del lavado de dinero. Ahí es importantísimo también darle una revisada de vez en cuando. Ahí las autoridades, la Unidad de Inteligencia Financiera, publica las respuestas a preguntas frecuentes y algunos criterios de interpretación de la ley, ¿no? Es importante conocerlos. A lo mejor no compartimos el criterio, pero es relevante saber qué es lo que piensa la autoridad respecto a la interpretación de cierta ley, y también hay que tomarlos con cierta cautela, porque tanto los criterios que están publicados como las respuestas a preguntas frecuentes, pues traen ahí un waiver que dice que pues, no son ley y que pues, la autoridad va a aplicar lo que dice la ley. Un ejemplo de esto, por ejemplo, los préstamos intercompañías. Ahí las preguntas frecuentes durante muchos años decían que no era una actividad vulnerable. No obstante, las reglas de carácter general señalaban otra cosa, diciendo, oye, pues los préstamos intragrupos sí son considerados una actividad vulnerable, pero serán objeto de un aviso simplificado que se refiere al artículo 27 bis de las reglas, ¿no? Entonces, tómenlos con cautela, siempre revisen las reglas, la ley y el reglamento, ¿no? También importante, en 2015 se otorgan facultades al Servicio de Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención del lavado de dinero. En un inicio eran únicamente la Administración de Fiscalización Estratégica la que tenía estas facultades. Se crea una administración central para todo el tema de actividades vulnerables, perdón. Y posteriormente ya se faculta a todas las desconcentradas para revisarnos. ¿Por qué? Pues porque, primero, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no es su trabajo estar revisando esto, ¿no? Ya tiene que estar revisando la información que generamos con los avisos, y las administraciones que se habían en un inicio creado para esto, pues no se podían dar abasto con la cantidad de sujetos obligados que hay en México, ¿no? Es importante que lo tengan presente. Son las administraciones desconcentradas que recientemente o más visitas hemos visto, son de ellos. También la Central de Actividades Vulnerables lo sigue haciendo, que la verdad es preferible que sea la Administración Central de Actividades Vulnerables quien te revise. ¿Por qué? Pues porque generalmente estos funcionarios tienen un poquito más de conocimientos, porque sí están muy especializados en el tema. Importantísimo. ¿Cuál es el objeto de la ley, no? Primero, hay que entender que la ley no solo nos genera cargas administrativas, sino también, si cumplimos con ella, es un seguro. ¿Por qué? Porque a través de la ley que se pretende proteger al sistema financiero y a la economía nacional, en un país donde la corrupción es importante y el lavado de dinero también, pues es importante que tengamos estos sistemas funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque distorsionan los mercados, y un país que es fácil de lavar dinero, ¿qué es lo que hace? No digo que sea el caso de México, por eso es importante que lo tengamos, pero un país que pudiera facilitarse ese tipo de operaciones, pues lo único que hace es atraer delincuencia organizada al país. ¿Por qué? Pues porque para ellos es más fácil lavar el dinero, ¿no? Me imagino que a todos les queda claro el concepto de lavado de dinero, pero para los que no, ¿qué significa lavar el dinero? Es dar apariencia de licitud a recursos de procedencia ilícita, ¿no? Dar la apariencia que provienen de una actividad legal y que son ingresos bien habidos, ¿ok? Que al final del día pues, todos creamos que son empresarios respetables. ¿Y por qué decía que distorsionan los mercados? Imagínense
nos dedicamos todos nosotros a la construcción de algún bien inmueble. Tenemos una empresa. Vender el bien inmueble nos cuesta, por decir algún ejemplo, $1,000,000. Ese es nuestro costo. Y a lo mejor lo estamos vendiendo en $1,200,000. Resulta que tenemos una organización delictiva que pues, pretende lavar el dinero. También tiene una empresa que se dedica al desarrollo de la construcción. Y también a ella le cuesta, tal vez, pero con dineros, con recursos ilícitos, $1,000,000 construir. Sin embargo, ella lo puede dar a costo con tal de sacar el dinero más rápido. Situación que nosotros no podríamos hacer, lo cual implicaría que nos dejaran fuera de mercado. No podríamos competir en contra de eso. O pudiera ser al revés, que elevan los costos, el mercado se lo compra con la idea de no solo lavar los recursos, sino lavar el recurso y generar una ganancia adicional. Y nosotros ahora somos ahorradores y llevamos 5 años juntando nuestro $1,000,000 y llega el día que vamos a comprar nuestra casa y ya no nos alcanza para comprar esa casa de $1,000,000. Si nos alcanza para... ¿Por qué? Porque vale $1,500,000. Entonces es importante que entendamos que no solo son cargas administrativas, si es un tema relevante para el país, inclusive para nuestras asociaciones. Imagínense que a cualquiera de sus asociaciones ¿cómo se llama? Pues, linkearan con pues, cualquier sujeto que se dedica al narcotráfico, pues, pudiera ser catastrófico, ¿no? A lo mejor muchos de sus donantes recurrentes decidirían ya no hacer donaciones. ¿Por qué? Porque ustedes no tuvieron el debido cuidado, la debida diligencia de asegurarnos quién nos están donando recursos, ¿no? Hay un caso ahí famoso de alguna iglesia y pues, hay muchos, ¿no?, en el mundo, pero es muy, muy importante. Y algo también importante, la ley no solo ataca el lavado de dinero, sino también el financiamiento del terrorismo. A partir de los temas de septiembre de 9/11 en Estados Unidos, Nueva York, toda la normatividad internacional pues ya no solo atacaba el lavado de dinero, sino también el financiamiento del terrorismo. ¿Okay? Inclusive, cuando nos vino a revisar Gafi, nosotros somos miembros del Gafi, que el Gafi es el órgano internacional que emite las normas de lavado de dinero, una de las observaciones fue que no tenemos suficiente regulación en contra del financiamiento del terrorismo. Si bien está tipificado en la ley de prevención del lavado de dinero, falta hacer ajustes. Existe ahí una propuesta de reforma a la ley, que es como la de Pedro y el Lobo, ahí viene, pero nadie la ve. Pero ahí está. Donde, por ejemplo, para todas las donatarias, van a tener la obligación de identificar a todos sus donantes con independencia de los montos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, en esos eventos de septiembre de 2001, ¿qué sucedió? A través de este tipo de asociaciones se fondearon recursos para que ciertos individuos tomaran sus cursos de aviación y pudieran estamparse en contra de las torres, ¿no? Y también les pagaron alimentos. Entonces han utilizado a estas asociaciones para financiar el terrorismo. A lo mejor no para lavar el dinero, pero sí para financiar el terrorismo. Pero bueno. Pues, ¿qué es lo que hace? Establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones con procedencia ilícita, castigar y detectar a quienes pretendan lavar dinero, evitar el blanqueo de capitales, el lavado de dinero. Importante, ¿a quién les aplica o quiénes son las que aplican esto? Pues son las personas que están dentro de la formalidad, ¿no? Las personas que se portan mal, pues es raro que cumplan con esta normatividad. ¿Por qué? Pues porque no es su finalidad. Su finalidad es lavar el dinero, tal vez, pero nuestra obligación es tratar de detectar y facilitar a las autoridades la detección de esas personas, evitando que los recursos
entren dentro del sistema financiero. Cualquier duda, por favor, las pueden ir mandando al chat y tanto Héctor o como yo trataremos de irlas contestando. A lo mejor es un poquito más dinámico si les surge una duda en el momento y irla respondiendo. ¿A quién les aplica la siguiente lámina, por favor? ¿A quién les aplica esta ley, no? Les aplica también a las entidades financieras. ¿A quiénes? A todas. En términos del artículo 13 y 14 de la ley, te señala que las operaciones que realizan las entidades financieras se consideran actividades vulnerables. Es decir, sí son actividades vulnerables, pero esos mismos ordenamientos señalan que se regirán por las normas específicas que a cada una de las instituciones financieras le corresponden. Instituciones de crédito para los bancos, ¿no? Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito, por ejemplo, para las OFOPs, etc. Y también le aplica a personas físicas y personas morales que realicen actividades vulnerables que están establecidas en el artículo 17 de la ley, que ahorita Héctor nos va a platicar un poquito de ellas. En específico, la ley, en su artículo 17, establece cuáles son las actividades vulnerables o estas actividades que la autoridad se ha establecido que se puede o se ha podido o se ha identificado lavar dinero, ¿no? Dentro de estas actividades, hay algunas que son actividades vulnerables por el solo hecho de realizarlas y hay otras actividades en las cuales se establecen umbrales. Umbrales que si se pasa, pues en ese momento debe considerarse como actividad vulnerable. En caso de no pasar ese umbral, no debe considerarse como actividad vulnerable, ¿no? Que en ese punto, a manera de ejemplo, lo que menciona Héctor, por ejemplo, si nosotros realizamos préstamos, el préstamo por solo el hecho de realizarlo se considera actividad vulnerable con independencia del monto que sea el préstamo. Para el aviso sí nos establece un monto, pero tú tienes la obligación de identificar por el solo hecho de prestar, ¿ok? Y por otro lado tenemos el arrendamiento, que para que el arrendamiento sea considerado actividad vulnerable, tiene que ser superior a 1,605 veces la UMA, ¿ok? Ahí está el umbral para ser considerado una actividad vulnerable. En esas actividades donde hay umbrales y no se pasa el umbral, para que sea considerado actividad vulnerable, no tenemos que leer la ley, no tendríamos que estar cumpliendo con ninguna de las obligaciones, pero ahorita a lo mejor trataremos más adelante un par de ejemplos. Adelante. De acuerdo. En estos casos de actividades vulnerables en los que sí existe un umbral, existen dos umbrales, ¿no? Uno para el caso de casos sujetos a identificación, en los cuales la única obligación por la realización de dichas actividades sería identificar al cliente con quien estemos realizando la operación y hasta ahí se acabaría la obligación. Por otra parte, existe el segundo umbral que si la operación supera dicho umbral, dichas operaciones se encuentran sujetas a aviso. Aviso en el portal, en el cual ahí sí tendremos que señalar diversa información, como lo puede ser fecha de operación, el monto de la operación. En caso de arrendamiento vamos a pensar el domicilio del bien inmueble que se esté arrendando y bueno, dependerá de la actividad vulnerable que se esté realizando, de la información que se tendrá que señalar en estos avisos. Es un poco aquí lo que dice el valor de operación, contribuciones. Aquí, pues, importante, no se tienen que tomar en cuenta los accesorios al momento de determinar el monto de la operación. Entonces, únicamente es, por así decirlo, el subtotal de la operación que se esté realizando. Dentro de esto, y más adelante vamos a ahondar un poco, existen reglas de acumulación, que como les comento, vamos a ahondar un poco más, pero básicamente es, si en un plazo de 6 meses tú realizas operaciones con un mismo cliente que no superan el umbral de aviso, pero sí el de identificación,
dichas operaciones se tienen que acumular y al momento en que dicha acumulación supere el objeto de aviso, en ese momento surge la obligación para presentar el aviso. Pasando un poco a cuáles son las actividades vulnerables que establece el artículo 17 de la ley. Son muchas, hay muchas que pues, evidentemente por el giro no nos correspondían, pero bueno, de manera aquí para verlas rápido, es juegos con apuesta, tarjetas con almacenamiento de valor monetario, estas obviamente distintas a las que emiten los bancos, ya que los bancos pues, se rigen por otra ley, cheques de viajero, préstamos, desarrollo y enajenación de bienes inmuebles, servicios de blindaje, comercialización de metales, preciosos, joyas y relojes, comercialización de vehículos, servicios de fe pública, traslado y custodia de valores, prestación de servicios profesionales, servicios de comercio exterior, comercialización y subasta de obras de arte, recepción de donativos, intercambio de activos virtuales, arrendamiento de bienes inmuebles. Y ahí, respecto a estas actividades, es importante que sí las conozcan, por lo menos los encargados en cada una de las asociaciones del tema de actividades vulnerables. Por ejemplo, el tema de juegos con apuestas y sorteos, ¿no? Pudiera ser que la asociación obtenga un permiso para realizar cierto sorteo y se dé un premio que supere los montos que establece la ley y sería actividad vulnerable. Y habría que reportar en su caso al gobierno. ¿Qué otra pudiera ser? A lo mejor comercialización de vehículos, ¿no? Es probable que a lo mejor la asociación tenga vehículos y los venda. Habría nada más que analizar si esta venta pudiera o no calificar, que seguramente no, porque no lo hacen de forma profesional ni habitual la comercialización de vehículos, pero no está de más analizarlo. El tema de arrendamiento, que el arrendamiento sí lo trataremos en esta exposición, porque sabemos que muchos de ustedes pues, pudieran tener esa actividad. Comercialización y subastas de artes, también nos ha tocado ver que hay ciertas fundaciones las cuales reciben por parte de sus donantes obras de arte y posteriormente las enajenan con la idea de hacerse de recursos y poder atender el objeto de la fundación. En este caso sería actividad vulnerable y tendríamos que identificar y evidentemente estar dados de alta por esa actividad. Adelante, Héctor. Bueno, ahora sí, en específico, yéndonos aquí a los casos que identificamos que podrían realizar, obviamente se encuentra la recepción de donativos, la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, y aquí un poco, pues lo que ya les venía comentando, ¿no? Esta actividad sí establece dos umbrales, uno tanto de identificación como uno de aviso. El umbral de identificación es de 1,605 UMAS, que actualmente son 174,000 pesos. Y el umbral de aviso es de 3,210 UMAS, que actualmente es 348,000 pesos, ¿no? Entonces aquí, en el supuesto, como ya les venía comentando, si en un mes reciben donativos respecto de montos mayores a 174,000 y menores a 348, pues únicamente tendrían la obligación de identificar a dichos clientes, generar obviamente los expedientes de identificación con la documentación que acompañar, etcétera. Y en caso de que sean operaciones mayores a 348, sí tendríamos que ingresar al portal y presentar el aviso correspondiente a dicha operación. Que aquí vale la pena también resaltar que si llegaran a recibir un donativo, por ejemplo, de 150,000 pesos, no sería actividad vulnerable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley te dice, oye, se consideran actividades vulnerables los donativos que se reciban por montos superiores a 1,605 pesos. 605 veces la UMA, perdón. Entonces, si llegaran a recibir un donativo menor, no es actividad vulnerable. Lo ideal siempre sería que identifiquen a todos sus donantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como les mencionaba, pues no quieren verse ahí relacionados con una persona que pudiera tener nexos con el narcotráfico, ¿no? Imagínense, pudiera ser devastador para ustedes, pues, que saliera una noticia ahí en el periódico que X asociación está relacionada con X delincuente o con un secuestrador, que eso también es importante, no lo mencionábamos. No pensemos que el lavado de dinero solo lo hacen los narcotraficantes, ¿no? Cualquier delincuente puede lavar dinero,
puede venir de actos de corrupción, trato de blancas, tráfico de armas, una serie de cosas, cualquier ilícito, ¿no? Por otro lado, tenemos la actividad vulnerable de arrendamiento, que es la constitución de derechos personales de uso o goce temporal sobre bienes inmuebles. Aquí se establece un umbral de identificación igual de 1,600 UMAS, que son los 174,000 pesos, y un umbral de aviso de 3,210 UMAS, que equivale a 348,000 pesos, como ya lo habíamos visto. Aquí un poco, recapitulando lo que ya habíamos visto en el sentido de que el monto de la operación no debe llevar accesorios, pues aquí el valor de la actividad del arrendamiento es únicamente el monto de la renta mensual. Si se paga, vamos a pensar algo, que se pague en 6 meses en una sola exhibición o un año en una sola exhibición, bueno, ese monto hay que dividirlo entre los meses que serán o que se pagaron respecto a dicho bien inmueble, y con ello determinar si estamos en presencia de una actividad vulnerable, tomando en consideración los umbrales actuales del ejercicio de que se trate. El plazo para la presentación de aviso es a partir de la recepción de las cantidades. Es decir, ¿qué pasa si nos pagan atrasado, ¿no? Enero, febrero, se paga hasta marzo. Ahí se generaría la obligación hasta el momento en que efectivamente se realice la operación de recepción de las cantidades, por lo que en los meses de enero, febrero tendríamos que presentar un aviso en ceros señalando que no hubo operaciones o actividades vulnerables. ¿Por qué? Pues porque no hubo flujo de dinero. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Pues evitar que en el flujo de dinero existe este lavado de dinero, ¿no? Entonces, por eso es hasta que se detona la obligación, hasta que efectivamente existe este flujo, ¿no? En este punto creo que también es bueno mencionar lo que platicaba hace rato Héctor, que no debemos de tomar accesorios, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en los contratos de arrendamiento se pacte cierta cantidad por la renta y X cantidad por el mantenimiento que haya que pagarse. Y resulta que la factura sale por concepto de arrendamiento y el de mantenimiento en un mismo concepto. Y eso pudiera generar que pareciera que mi renta está excediendo los montos para la presentación de avisos o para considerar actividad vulnerable. Es importante que, de ser el caso, segreguemos bien los conceptos para determinar si estamos o no en presencia de una actividad vulnerable. Y de igual manera pasa con los impuestos, ¿no? Hay que segregarlos. Exactamente. Luego, también trajimos otra actividad vulnerable que creemos que también pudieran ustedes realizarla, y es una actividad relevante, la prestación de servicios profesionales. Si nosotros leemos la fracción 11 del artículo 17, ¿qué nos dice? Oye, se considerará actividad vulnerable, y es importante leer con detalle este artículo. Te dice: la prestación de servicios profesionales que de manera independiente y sin relación laboral con el cliente se lleven a cabo en nombre y representación cualquiera de las siguientes operaciones, ¿no? Primero te habla de prestación de servicios profesionales, ¿no? Ahí en algún momento hubo una interpretación que los servicios profesionales solo los pueden prestar las personas físicas, porque como servicio profesional, si nos referimos a la legislación, se tienden a aquellos servicios que para prestarse se requiere de una cédula profesional. Esto ya está superado y sabemos que no. También las personas morales pueden estar aquí, ¿ok? De manera independiente, que no haya una relación laboral de subordinación. Eso es importante. Y se lleven a cabo las siguientes operaciones: compra, venta de bienes inmuebles o la cesión de derechos de estos, ¿okay? Esa pudiera ser que ustedes no la hacen. Administración y manejo de recursos, valores u activos de otros clientes. Pudiera ser que a lo mejor ustedes están ahí si, no sé, tienen una fundación que presta ciertos servicios en los cuales manejen recursos de alguna otra fundación, ¿no? Manejos de cuentas bancarias.
Si nosotros tenemos en la fundación algún empleado que tiene acceso a los tokens de otra fundación, por ejemplo, y sabemos que ese empleado es empleado de la primera de las fundaciones, pudiera que estuviéramos ahí. Y esta es una actividad vulnerable. ¿Okay? Organizaciones de aportaciones de capital o de cualquier otro tipo de recursos de construcción, operación, administración, sociedades mercantiles. Muy importante la que sigue. Noemi tiene una duda, ahorita la leemos, Noemi. Nos dice, es que ya no veo, espérenme. Constitución, decisión o fusión o operaciones de administración de personas morales o vehículos corporativos. ¿Esta a quién le pega? Por ejemplo, es muy común que le pegue a los despachos de abogados en los que participan para la constitución, decisión o fusión de sociedades. De ser el caso, por ejemplo, nosotros, Chévez Ruiz Amarripa, nuestra área de corporativo, transaccional, cuando participamos en estas operaciones, identificamos a nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque es una actividad vulnerable. La siguiente, Héctor, por favor. ¿Cuándo identificamos? Siempre. Siempre que realizamos una de las actividades antes mencionadas, identificamos, pero importantísimo, ¿cuándo se presenta el aviso? Únicamente cuando el prestador de servicios lleve a cabo en nombre y representación de su cliente alguna operación financiera. Si nosotros, por alguna relación de esas actividades, realizamos una operación financiera, es objeto de aviso. Esta actividad es una actividad que inclusive Gafi, cuando nos revisó, dijo que en México los profesionistas no estaban conscientes que las actividades que realizaban eran consideradas una actividad vulnerable. Y ha habido campañas de difusión, por ejemplo, por el Colegio de Contadores, inclusive por la unidad, que esto hay que reportarse y sabemos que lo han estado revisando las autoridades. Entonces es importante, si ustedes realizan alguna actividad de estas, pues nomás checar si son objeto de aviso, si sí están identificando, porque como veremos más adelante, las sanciones son importantes. Y déjenme revisar rápido la pregunta, Noemí. Está preguntándonos, Noemí, oye, en caso de que se paguen varias rentas atrasadas en un mes, recibimos más de 174,000, los pagos respaldados por sus facturas correspondientes, ¿se tiene que dar aviso? Yo te diría que no, Noemí. Si tú emitiste 174,000 pesos, pero esos 174,000 pesos integran 3 meses o 4 meses, como decía la regla, lo tendrías que dividir para ver ese pago, cuántas rentas incluye, y si de manera individual no superas, para que sea considerado actividad vulnerable, o en su caso, para que sea la presentación de avisos, no debes considerarlo actividad vulnerable. Es importante que lo segmentes. Está bien que recibas el pago y a lo mejor solo emites una factura, pero la factura yo nomás mejor sería un poquito más específico, rentas correspondientes a tales meses, ¿no? Para que si la autoridad lo llegara a cuestionar, tú pudieras acreditar que efectivamente corresponde a 4 meses, inclusive pues, tu contrato traspasa. Hace rato Héctor ya nos platicaba un poquito de la regla de acumulación. ¿Qué nos dice el artículo 17 en sus últimos párrafos? Nos dice, oye, si algún sujeto obligado recibe una suma acumulada en un periodo de 6 meses, se considerará para efectos de la presentación de avisos. Y déjenme aquí nada más leer ese artículo. Ya no son mi ley. Nos dice, los actos u operaciones, es el penúltimo párrafo del artículo 17. Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna, que es lo que mencionábamos. Oye, si no llegas a considerarse actividad vulnerable, no te genera obligación alguna. ¿Por qué? Porque no es una actividad vulnerable. Y continúa diciendo, no obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que superen los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerado como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para efectos de esta ley. ¿Qué nos está diciendo la ley? Oye, si recibiste donativos por montos inferiores a 174,000 pesos, no tienes que hacer nada.
Sin embargo, si recibiste montos donativos por montos superiores a esto, pero inferior a los de aviso, los vas a acumular. ¿Qué quiere decir? A ver, Héctor Valenzuela le donó al Centro Mexicano Pro Bono 180,000 pesos. Entonces, el Centro Mexicano Pro Bono los va a apuntar Héctor Valenzuela o en enero. Y resulta que en febrero no le dona, pero en marzo le dona 180,000 pesos. Entonces ya superamos con estos dos donativos el monto para la presentación de avisos. Y en abril, que se presenta el aviso de marzo, el Centro Mexicano Pro Bono tendría que estar reportando a Héctor con estos donativos por la suma acumulada. ¿Ok? Aquí es importante también tener presente, hemos oído distintas interpretaciones de este párrafo, de esta obligación, y en nuestra opinión, como debe de leerse, es... Esta lámina nos ayuda. Debe de leerse, oye, en el momento que tengo un periodo de 6 meses, en el ejemplo, Héctor, bueno, aquí está 175,000 pesos, identificación, correcto. ¿Objeto de aviso? No. En febrero me vuelven a donar 175,000 pesos o arrendamiento. Entonces ya superé el monto para la presentación de avisos. Ya presento el aviso correspondiente. Pero pudiera darse el supuesto que en lugar de que fuera en febrero, a lo mejor se gasta mayo. Entonces ahí presento el aviso. Pero ¿qué pasa? Tengo que sumarlo todo 6 meses y al final de los 6 meses presento los avisos. La respuesta es no. En cuanto superes el monto para la presentación de avisos, en ese momento estás obligado a presentar los mismos. No hasta los 6 meses. En el ejemplo, hoy en febrero superé, si presento el aviso, entonces hago corte, borrón y cuenta nueva y vuelvo a empezar a acumular para contabilizar si supero este monto de la presentación de los avisos. No es hasta el final, es en cuanto supere el monto, estoy obligado a presentar el aviso. Oye, ¿cómo se realiza con donaciones en especie? Pues sería el valor, avalúo o el valor de la factura del bien que te estén donando, ¿no? Inclusive, me corriges, Héctor, creo que los formatos sí establece, oye, ¿cómo se pagó el donativo? Y viene en efectivo, en especie. Y hay que señalar cuánto cuesta o el valor del donativo en especie. Y funcionaría de la misma manera, o sea, me refiero al tema de acumulación, ¿no? Esperamos haber contestado tu pregunta, María del Carmen. Antes de seguir avanzando, Ivonne Ávila tiene una duda. Buen día. Si no rebaso el umbral de identificación del umbral de aviso, pero somos donataria autorizada, ¿debo presentar avisos en cero? No. Si no rebasas el umbral de identificación, en ningún caso nunca recibes donativos superiores. Esos no tendrías que estar dada de alta en el portal. En caso Y de únicamente te estás generando una carga administrativa innecesaria, porque al estar dado de alta y no presentar los avisos en cero o sin operaciones, sí pudiera hacerte crear una multa. Entonces tendrías que revisar eso y en su caso darte de baja del umbral, del portal, perdón. De acuerdo. Adelante. Bueno, a continuación nos vamos a señalar cuáles son las obligaciones que tenemos o que tienen aquellas personas que realizan actividades vulnerables. Si quieren, ahorita las nombramos nada más así, una por una, y ahorita nos vamos al detalle de cada una de ellas. Alta y registro ante el SAT, pues, obviamente, para el efecto de poder cumplir con tus obligaciones, como son la presentación de avisos, tenemos que hacer y efectuar el alta y registro ante el SAT, que es muy sencillo, y te genera pues, un acuse de alta de actividades, las que tú señales, y como bien señalaba Diego hace unos momentos, no obstante no estemos realizando actividades o las actividades se realicen esporádicamente, pues mes con mes hay que estar presentando avisos.
Muy importante la designación oficial de un cumplimiento, oficial de cumplimiento, la cual debe ser aceptada por el oficial de cumplimiento, ya que en caso de no aceptarse este cargo, o en caso de ni siquiera designar a uno, pues quienes son los responsables de las obligaciones y responsables de cualquier situación van a ser los integrantes del órgano de administración. Bueno, un poco como ya lo habíamos señalado, una de las obligaciones es identificar a sus clientes y verificar su identidad con documentación comprobatoria oficial, ¿no? Que en ¿Qué este pasa? caso, perdón, que en este caso es muy importante que se designe el responsable de cumplimiento, porque pues, tratándose de fundaciones, por ejemplo, pues, tendrían que identificar al patronato. De acuerdo. En caso de no haber designado, perdón. En caso de no haber Sí, designado un responsable de cumplimiento, se consideraría que el patronato es el obligado a cumplir con las obligaciones en términos de ley. Entonces, sí es importante que lo tengan designado. de acuerdo. Como parte de la integración de expedientes de identificación, pues, ¿qué pasa si un usuario o cliente no quiere proporcionar la información, no quiere proporcionar una documentación? Pues bueno, aquí hay que abstenerse de realizar esa operación y pues evidentemente no existe responsabilidad alguna para la fundación. Inclusive es importante porque de no abstenerse y de realizarse la actividad, de recibir el donativo, y en caso de una posterior revisión, pues ahí pudiera generarse una contingencia para las fundaciones, ¿no? Y ese tema es muy importante, ¿no? Generalmente, si alguien se niega a darte la información, es por algo raro, ¿no? Es como cuando tú vas a firmar un contrato de arrendamiento y a lo mejor en las cláusulas de incumplimiento, pues el arrendatario está muy renuente, ¿no? Entonces, híjole, si cuando el río suena es que agua lleva. Los abusados ese tipo de cosas, ¿no? Si alguien no les quiere dar la información, es raro que quiera hacer el donativo. ¿Por qué lo quiere hacer? A lo mejor no quiere que lo identifiques y quiere donar pues, porque la conciencia le remuerde nada más. Pues, cuidado con estos temas. Y regresando también, perdón, al tema del responsable de cumplimiento, es importante no solo que lo designen, ¿eh? Es importante, por ejemplo, si designamos que es Héctor Valenzuela, Héctor tiene que entrar al portal con su RFC y con su fiel y aceptar el cargo. Hemos visto en muchísimas ocasiones que se tiene designado un responsable de cumplimiento y nunca aceptó el cargo. Entonces, toda la vida creían que había un responsable de cumplimiento cuando no lo había. ¿Okay? Eso es importante. Creo que había una pregunta. Inclusive existe un plazo, ¿no? O sea, si no se realiza la aceptación en un plazo, no si mal no recuerdo, son 3 meses, me parece, o 2 meses, ya no tiene validez si se hace posteriormente. Fernando tiene una duda. Oye, ¿podrían ampliar el tema? ¿Qué pasa si si se presentan los avisos en cero? Por favor. ¿Qué tipo de multa ser sujeto? Sería la multa mínima por no cumplir con las obligaciones de la ley. Si no me equivoco, te podrán imponer más o menos una multa de alrededor de 16,000 pesos, ¿no? Que es diferente a si no presentarse el aviso, ¿no? Por si recibir un donativo, que la multa las vamos a ver, son mucho mayores. Pero sí es importante tenerlo presente porque imagínate, si no has presentado avisos en cero, a lo mejor durante 5 años, que es el tiempo en que la autoridad te puede revisar, pues traes ahí una contingencia de multas de 16,000 pesos por 12, por 5. Entonces, pudiera ser a lo mejor un monto representativo para alguna de sus fundaciones. De acuerdo. Regresando con el tema de identificación de clientes usuarios, bueno, en caso de que se haya llevado a cabo la operación por cualquier situación, no obstante que el cliente no se rehusó
a dar la información o documentación necesaria para la generación del expediente de identificación, pues bueno, ahí lo más recomendable sería devolver el importe y con ello pues, evitar sanciones o cualquier, pues, cualquier contingencia. Este tema es un tema relevante, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy burdo de lavado de dinero. Imagínense que todos tenemos en la fundación y reciben de repente un depósito por 5 millones de pesos, ¿ok? Y llega y los busca Héctor y les dice Héctor, ¿y sabes qué? La regué, no era para la fundación, no era para ustedes, era para Diego Marván. Por favor, no sean gachos, en vez de que me lo regresen a mí, mándenselo a Diego. Y entran en el juego y me lo mandan a mí. Y resulta que Diego está listado dentro de las personas bloqueadas, ¿no? Que tienen los bancos. Entonces eso le va a levantar una alerta al banco y a lo mejor van a congelarles la cuenta a ustedes y le van a mandar una alerta a la UIF. Y a lo mejor la UIF ordena una revisión, inclusive penal, para la fundación. Por el simple hecho de haber hecho la transferencia a Diego Marván. Entonces ustedes tendrían que negarse rotundamente y necesariamente regresarlo vía transferencia a Héctor. U otro ejemplo pudiera ser, llega Héctor con una bolsa de pan, con 5 millones de pesos, se los entrega y ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues me equivoqué, no era para ustedes, o ya no los quiero donar, o cualquier cosa, no se quiso identificar. Dicen, no, pues, regrésenme el dinero, ¿no? Pero pues no sean gachos, manden una transferencia. Entonces ustedes ya se prestaron en el juego, ya lo ingresaron al sistema financiero, a la cuenta de Héctor. Y Héctor podría decir, no, es que le presté un servicio a la fundación y les cobré 5 millones de pesos. Servicio legal, cuando no es cierto. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Estos son un poco los datos para generar el expediente de identificación. Este es respecto de personas morales, que es denominación, razón social, fecha de constitución, nacionalidad, actividad o giro, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, clave de RFC y datos del representante legal. Como documentos que hay que acompañar al expediente de identificación es acta constitutiva y registro ante el registro público de la propiedad del comercio, comprobante de domicilio, original o copia certificada del documento que contenga el poder del representante legal, identificación del representante legal, cédula de identificación fiscal y constancia de solicitud de información de dueño beneficiario, firmada. Lo que menciona ahorita Héctor es importantísimo, firmada. Si no viene firmada, la ley la pide firmada. Y si no está firmada, multa. Y es importante que todos tengan sus formatos de identificación súper checados, porque con un error, desafortunadamente, si el error está en el formato, esto se vuelve recurrente y se vuelve una bola de nieve. Por ejemplo, en caso, los datos te pide... ¿Perdón? Por ejemplo, lo que vemos mucho, casos de datos del representante legal que no viene fecha de nacimiento o los datos de identificación, que los datos de identificación corresponden en autoridad que emitió la identificación oficial, el número de la identificación oficial y el tipo de identificación oficial. Muchas veces esos datos no vienen dentro del expediente de identificación y son, pues como son faltas, se imponen multas, ¿no? Y por cada dato que falte. Eso es importante. Por ejemplo, el caso el formato tiene que venir el tipo de identificación y el número de identificación. Hemos visto casos que en el expediente hay copia de la identificación, pero el formato no lo trae. Y porque el formato no lo trae, no obstante hay una copia de la identificación, la autoridad te multa, porque está indebidamente integrado el expediente. Y generalmente la autoridad, como señalaba Héctor, te multa, que no sé si sea correcto o no, yo creo, en mi opinión es no, porque la falta es no tener debidamente identificado al cliente, esa es una falta. Pero sí hemos visto que te pudiera llegar a multar por cada una de estas faltas, por cada expediente. O sea, a lo mejor en un expediente traes 10 faltas y traes 10 multas por expediente, lo cual también pudiera generar una bola de nieve. Ok, creo que había una duda antes de seguir. Pregunta Antonio Espinosa. Saludos, Toño. Cuando en un evento de recaudación recabas en efectivo donativos que en conjunto rebasan el umbral de aviso,
¿A quién se identifica y cuándo por alguna situación no timbras una operación en la que debes de presentar aviso y lo haces hasta que el siguiente mes en qué fecha se presente el aviso? Técnicamente es cuando recibes los recursos, ¿no? Pero aquí no sé, creo que es importante determinar si los donativos son de diferentes personas, porque si son de Eso es diferentes importante, qué bueno que lo tocas, Héctor. Si son de distintas personas, personas, son donativos del público en general, eh, y pues tendrías que emitir tu factura al público en general y no es individualizado y no tendrías que presentar el aviso, ¿no? exacto. Tendrías que acreditar que son de distintas personas, pero, y eso lo puedes acreditar que tuviste un evento, etcétera, etcétera. Bueno, igual aquí un poco los datos y documentos que hay que recabar respecto de personas morales extranjeras, Que es básicamente lo mismo, ¿no? que es básicamente lo mismo. No cambian ahí un poquito de cosas, evidentemente por cuestiones que no podría contar que una persona moral extranjera. Bueno, también nos pides solicitar al cliente información respecto a su actividad o ocupación. Eso es importante. A lo mejor en donativos no tanto, pero no sé. Imagínense arrendamiento, ¿no? Ustedes tienen su fundación aquí o su asociación aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí estamos nosotros, no sé dónde están todos ustedes. Y rentan un inmueble, ¿no? Y resulta que la persona que les quiere rentar el inmueble y es un departamento o una bodega, donde quieran, el que les quiere rentar la bodega o el departamento, resulta que es piscicultor en Sinaloa, ¿no? Tienes que hacer el match si la ocupación que te está reportando corresponde a la operación que estamos realizando, ¿no? Un ejemplo sería más claro, traslado de valores o blindaje de autos, ¿no? Que es una actividad vulnerable. Oye, ¿por qué una persona que se dedica a la cría de tilapia quiere que le blinde un Mercedes o un BMW 750? No tiene relación. Entonces eso te tendrá que levantar una alerta. ¿Ok? Y ahorita qué bueno que toqué el tema del blindaje. Gafi da unas recomendaciones de qué actividades ellos consideran que son vulnerables. Pero cada país tiene la libertad de incorporar actividades adicionales. Por ejemplo, México incluyó el blindaje de autos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que pues no solo la policía trae autos blindados, ¿no? Hemos visto convoys de muchos malosos con coches blindados. Entonces, alguien se dedica a blindarles esos coches. Ellos deberían estar reportando esto como actividad vulnerable. Solicitar al cliente si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Ojo, importante, es diferente al beneficiario controlador que tenemos en el Código Fiscal de la Federación. La ley antilavado únicamente te dice, oye, tú tienes que preguntarle a tu cliente si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Y él en el formato te va a contestar sí o no y la va a firmar. Tú con eso cumples. Si te llegara a decir que sí, ahí sí tienes que identificar a la persona que esté señalado como dueño beneficiario. Un ejemplo podría ser, imagínense, va Diego Marván a comprar un coche, compró el coche y le pido al personal de la agencia que el coche, la factura del coche salga a nombre de mi hijo. Yo soy el cliente, sin embargo, es claro que el que se va a beneficiar es mi hijo. Mi hijo sería el dueño beneficiario y también tendré que identificar a mi hijo. Luego, primero, la obligación más importante de todas es identificar, porque si no identificas no puedes hacer nada, ¿no? Tienes que identificar correctamente. Y la segunda más importante por temas de cuantía en las sanciones es esta, la presentación de los avisos. ¿Cuándo los presento? Los presento al día 17 del mes siguiente en que lleve a cabo la operación. Se realiza a través del portal de internet, a través del portal de prevención de lavado de dinero. Los que a lo mejor no estén familiarizados, un día pongan ahí en Google portal PLD y la primera opción que les salga va a ser esa, ¿no? Importantísimo. La presentación de avisos no implica ninguna violación al tema de confidencialidad o, por ejemplo, secreto profesional tratándose de abogados o inclusive secreto financiero, secreto bancario
de instituciones financieras. ¿Ok? Y es importante, ya lo mencionábamos, presentar los avisos en ceros o sin actividad cuando no se realicen estas operaciones. Ya lo habíamos hecho, lo habíamos adelantado un poquito, existen ciertas facilidades para operaciones intragrupo. La ley define que debe entenderse por grupo empresarial y que es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta. Y importante, hay que ser enfáticos en esto, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. ¿Qué quiere decir? Necesariamente tiene que haber una holding persona moral y abajo estén las personas morales. Si tenemos varias personas morales y arriba una sola persona física propietaria de las acciones de todas, no califica como grupo empresarial en términos de la Ley de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, no aplicarían estos beneficios. Es importante que eso lo tengamos presente. Pregunta Marilu si vamos a compartir la presentación. Sí se va a compartir a través de la Junta. Creo que se la van a compartir a todos los participantes. ¿Qué nos dice el artículo 27 bis? Dice, oye, tratándose operaciones de mutuo, servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, vehículos terrestres o arrendamiento, sí se considera una actividad vulnerable importante. El hecho de que tú presentes aviso simplificado, vamos a llamarlo así, no implica que no lo consideres una actividad vulnerable. Si es una actividad vulnerable, es objeto de aviso, pero en términos de la regla va a ser un aviso simplificado. Si nosotros nos metemos al portal, te va a decir, oye, en el mes de enero, ¿realizaste arrendamientos? Sí. Y la siguiente pregunta es, ¿estos fueron entre empresas del mismo grupo empresarial? Sí. Y con eso terminas y únicamente va a salir que presentaste tu aviso en términos del artículo 27 bis respecto a enero, sin hacer referencia a ningún tipo de monto, pero sí constituye, entre comillas, un aviso. Por otro lado, tienen que todas las personas que realicen actividades vulnerables tienen que contar con un manual de cumplimiento y políticas en cumplimiento a PLD. Dicho manual de cumplimiento y políticas en cumplimiento a PLD tiene que tener diversos reactivos o tiene que cumplir con ciertos requisitos de conformidad con el artículo 37 de las reglas de carácter general, que básicamente establece que tiene que tener un apartado respecto a cómo debe de ser o cómo se debe realizar la acumulación de operaciones, procedimientos de confidencialidad, al tratarse al tratarse información que es personalísima de los clientes usuarios, pues tiene que existir un procedimiento de confidencialidad para el efecto de evitar cualquier situación ahí de divulgación de información o vulnerar la ley de protección de datos de personas en posesión de terceros, ¿no? Ojo, cuando veamos el tema de sanciones, divulgar información pudiera ser un delito, ¿eh? También para que tengan cuidado. Oye, ¿sabes qué, Héctor? Te voy a mandar vamos a mandar un aviso a la UIF porque no nos diste la información. Eso es un delito. O la UIF llegó a preguntarnos respecto de ti, Héctor, así para que te vayas a esconder. Eso también es un delito. Cuidado con eso. De acuerdo. Se deben de establecer avisos de 24 horas, los cuales consisten en cuando se tengan indicios de algún cliente que pudiera ser que esté realizando lavado de dinero, se tiene que presentar un aviso de 24 horas señalando dicha situación. Tiene que existir la política de pago en efectivo y metales preciosos, vigencia y firma del manual de cumplimiento, lineamientos para la identificación de los clientes y para la integración de los expedientes de identificación. Tiene que existir un nivel de riesgo para la identificación de clientes y un señalamiento respecto al intercambio de datos que pudiera existir, por ejemplo, entre personas del mismo grupo empresarial. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Si existe
un grupo empresarial que realiza muchas actividades vulnerables, pues para el efecto de estar evitando solicitar la información al mismo cliente N mil veces dentro del mismo grupo empresarial, pues bueno, puede existir un intercambio de datos entre dicho grupo empresarial para el efecto de que todos tengan debidamente integrados sus expedientes de identificación. Respecto Bueno, del tema del manual, también es importante que tengamos presente qué obligaciones nos estamos imponiendo nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la autoridad pudiera decir que no estamos cumpliendo con las obligaciones que señalamos en el manual e intentar multarnos, ¿no? Es importante ser conscientes qué obligaciones nos estamos poniendo en el entendido que las podamos cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a lo mejor en un mundo ideal, decirles algo, tendría que estar autorizado por el patronato cierta operación, pues a lo mejor nunca lo van a lograr y ya estarían en falta. Entonces, cuidado con las obligaciones que se pongan en el manual. Hay que ser conscientes de cuáles sí son convenientes y cuáles no, y cuáles también pudieran llegar a entorpecer pues, las funciones, ¿no? Eso es importante tenerlo presente, ¿no? A todos nos gusta cumplir, pero también hay que ser realistas qué podemos cumplir y qué no. Siempre, por lo menos nuestro estándar es la ley y nosotros podemos elevar al estándar. De acuerdo. Respecto a la provisión de uso efectivo, bueno, pues la ley establece diversos casos en los cuales se prohíbe recibir efectivo o no recibir efectivo, sino más bien establece umbrales respecto a la recepción de efectivo. Vamos a por dar unos ejemplos, venta de inmuebles, no se puede recibir efectivo por cantidades mayores a 871,000 pesos, que son 8,025 UMAS. En el caso de uso goce sobre bienes inmuebles, el umbral se establece en 3,210 UMAS, que son 348,000 pesos, ¿no? Ahí cada actividad, bueno, establece el umbral máximo para recibir en efectivo, mismo que pues, no se puede superar de ninguna manera, porque de superarse y en caso de que lo detecte la autoridad, pues bueno, traerá una multa aparejada, ¿no? Pero les vamos a platicar un poquito del procedimiento de revisiones de prevención del lavado de dinero. Lo ideal es que si tienen una persona encargada del cumplimiento de estas obligaciones, sea esta quien la atienda, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica sí hemos visto que la atiende a lo mejor un personal de contabilidad sin tener mucha conocimiento e intentan, ¿cómo se llama? Entregar toda la información que tienen y no es la correcta y generan errores que al final del día van a acabar en una multa. De acuerdo. Pues el procedimiento, primero usted tiene que notificar el requerimiento de información, el inicio del procedimiento de verificación. Importante, lo vamos a ver, son dos procedimientos aislados. Primero nos revisan, procedimiento de verificación, y luego nos sancionan, procedimiento sancionador. Respecto a este segundo, no puede existir si no han concluido el procedimiento de verificación, ¿no? Bueno, pues inicio el procedimiento de verificación. Generalmente empieza con un requerimiento de información, nos piden expedientes de identificación, etcétera, etcétera. Importante, en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, existe el derecho para los sujetos obligados de señalar que la información requerida sería proporcionada a los 5 días posteriores a que fue solicitada. Entonces, si no están seguros de la información que van a entregar, pues hay que hacer uso de este derecho para entregarlo con posterioridad. ¿Okay? Hay solicitud de información, pueden ser distintas actas circunstanciadas, días diferentes. Una vez que ya concluyó, te dan a conocer los hechos y omisiones. Piensen como si fuera en un tema fiscal, un oficio de observaciones, donde te dicen que supuestos y hechos o omisiones encontraron que pudieran derivar en el cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de dinero y te otorgan el plazo de 5 días para que realices las manifestaciones correspondientes y otorgues pruebas, ¿no?
Generalmente te dan a notificar un oficio en el cual admiten tus pruebas y posteriormente te dan a conocer oficio final con los hechos observados, te dan un plazo de 10 días para presentar alegatos y posteriormente te van a dar a conocer el oficio de conclusión de la visita del procedimiento de verificación, donde vendrá si desvirtuaste o no desvirtuaste estas observaciones observadas. ¿Ok? Y en su caso, donde se reserven su derecho a iniciar ahora sí el procedimiento sancionador. Ahí, generalmente, este oficio no puede ser impugnado. ¿Por qué? Porque no sabes si te va a generar un perjuicio, si te van a imponer multas. Pudieran haber distintos supuestos que a lo mejor estuvieran haciendo una calificación de hechos importante que per se ya generan una falta importante para la fundación o para determinada asociación, que habría que analizar si ese hecho pudiera ser no impugnable, pero generalmente estos actos no se pueden impugnar hasta ahorita, porque no sabes si te va a parar un perjuicio en el futuro. Adelante, Héctor. Sí. Una vez que concluye la visita de verificación, te notifican un segundo oficio en donde te dan a conocer que se da el inicio del procedimiento sancionador. En ese mismo procedimiento sancionador, en este mismo oficio, se vuelven a señalar los hechos o omisiones que se hayan detectado derivado de la visita de verificación y se te otorga 15 días para realizar manifestaciones y pruebas, ¿no? Una vez desahogado y presentado el escrito en el cual se realizan manifestaciones y se ofrecen pruebas para desvirtuar los hechos o omisiones, pues la autoridad cuenta con 10 días para emitir la resolución del procedimiento sancionador, en donde en dicho oficio ya cuantificablemente deberían de venir las multas que se te fueron impuestas, o en todo caso, pues si no hubo observaciones mayores, pues ya no vendría ninguna multa, ¿no? Pero pues en nuestra experiencia siempre vienen con multas, ¿no? Este oficio, como ya decía Diego, sí puede ser impugnado, toda vez que pues ya sí causa un agravio, toda vez que pues ya existen las multas impuestas a la persona de que se trate. Este tema ya es importante. Al ser multas, ya se vuelven un crédito fiscal, porque es una multa impuesta por una autoridad federal. Entonces, por ende, el SAT, a través de sus administraciones de recaudación, pudiera llegar a ejecutarles el pago de la multa. Si llegaran a impugnar alguno de estos temas, es necesario que garanticen, porque de lo contrario pudieran llegar a ejecutarles el crédito. Bueno, en nuestra experiencia, ¿qué hemos detectado o qué hemos visto que es lo que más revisan o en qué se fijan las autoridades al momento de practicar visitas de verificación, procedimientos de verificación? De entrada, que estén dados de alta y que tengan su registro de actividades vulnerables, aquí en el caso específico, pues de recepción de donativos o de las actividades que se traten, ¿no? Como ya lo había señalado Diego anteriormente, que efectivamente se cuente con la designación del responsable de cumplimiento y que exista la aceptación que es esta, que tiene que acceder con su fiel, el responsable de cumplimiento, etcétera, para el efecto de aceptar esa designación. Y aquí es donde la autoridad es donde más entra a detalle, que son los avisos presentados que correspondan a lo que ya habíamos visto, ¿no? A la fecha en la que fueron efectivamente recibidos los donativos y que dichos avisos estén presentados a más tardar el día 17 del mes siguiente al que fueron recibidos los donativos. De igual manera, pues ahí dentro del mismo aviso, pues que como parte de las revisiones, que efectivamente concuerde la información señalada en el aviso con la información que fue señalada dentro del expediente de identificación. Y por otro lado, otra parte que hemos visto mucho es que el expediente de identificación, y un poco ya lo señalábamos, es que efectivamente cuente con todos los reactivos que estén debidamente requisitados conforme a los anexos de las reglas del carácter general a través de los cuales se establece la información y la documentación que se debe de acompañar a los expedientes de identificación.
Entonces, súper importante estar al tanto de esos anexos, de los cambios, y que nuestros expedientes de identificación cuenten con la totalidad de la información señalada en los mismos, y que los mismos también cuenten con toda la documentación que se debe anexar a la misma. Por otro lado, verifican que se cuente con una política de identificación dentro del manual de cumplimiento, y como parte de esa revisión, pues que el manual de cumplimiento cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de carácter general, que me parece el artículo 32, el cual señala todo lo que debe contener el manual de cumplimiento. Un poco lo que les comentaba, los expedientes únicos de identificación, revisan las formas de pago, las operaciones realizadas, y súper importante, y en esto siempre hemos visto un poco de problemas que no siempre lo tienen todas las personas que realizan actividades vulnerables, es el documento que acredite que se solicitó al cliente usuario el conocimiento si existe un dueño beneficiario, y como lo señalaba Diego, que esté debidamente firmado por el cliente, ¿no? Existen dentro del manual mecanismos para dar seguimiento, mecanismos para identificar personas publicadas en listas de personas bloqueados, estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. ¿Para qué? Esto nada más es para tener un respaldo respecto a las operaciones de las que estás dando aviso, comprobantes fiscales digitales, balances de comprobación, catálogo de cuentas. Héctor, perdón. Como mencionamos al inicio, ¿quiénes nos revisan? Nos revisan las administraciones desconcentradas generalmente. Tienen una educación generalmente fiscalista, entonces de ahí parten, ¿no? Te piden el consecutivo de tu facturación y de ahí determinan pues, cuántos donativos recibiste, cuántos arrendamientos realizaste, y de ahí empiezan a solicitar la información. Entonces es importante que nuestros FDI sean congruentes con lo que estamos presentando, porque si no, estamos siendo vulnerables y nos estamos exponiendo a una contingencia importante. Pues básicamente esa es como la información, documentación, lo que en nuestra experiencia hemos detectado que se fija más la autoridad al momento de realizar estos procedimientos de verificación. Entonces, pues súper importante, pues ponerle ojo a esos detallitos, a los expedientes de identificación, que cumplan con todo, que se cuente con toda la documentación soporte, y justo como lo comenta Diego, pues que nuestra contabilidad haga match con los avisos que estamos presentando. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Héctor. Si alguien tiene alguna otra pregunta, es el momento de hacerla, ya sea por medio del chat o bien encendiendo sus micrófonos. Al parecer no tenemos más preguntas. Ok. Bueno, ahora sí que ya para concluir, un poco de las sanciones y delitos que pudieran aplicar por la realización de actividades vulnerables y por el no cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Como ya lo señalaba Diego, las multas impuestas en materia de prevención de lavado de dinero tienen el carácter de crédito fiscal, se fija en cantidad líquida y pues es sujeta al procedimiento administrativo de ejecución establecido en el Código Fiscal, ¿no? Existen multas desde 200 hasta 2,000 UMAS, que son 21,000 pesos hasta 217,000 pesos, las cuales son aplicables por la abstención de cumplir con requerimientos formulados por la Secretaría de Hacienda a través del SAT, incumplir con la identificación de clientes o usuarios, o incluso la indebida integración de los expedientes de identificación, y la presentación extemporánea de avisos informes menor a 30 días, ¿no? ¿Qué es esto? Pues si tú tenías que presentar informes, vamos a pensar del mes de febrero a más tardar el 17 de marzo, y los presentas pues, posterior a esa fecha, pero dentro de los 30 días siguientes, pues te harás acreedor a una multa de entre 21,000 hasta 217,000 pesos, ¿no? Multas de 10,000 hasta 65,000 UMAS, que es de 1,085,000 hasta 7 millones, o del 10% al 100% del valor o acto de operación, la que resulte mayor. Esta es respecto a la presentación de avisos sin requisitos, un poco lo que ya les comentaba, que falte ahí algún dato en la presentación del aviso o cualquier situación, que es difícil que llegue a pasar porque normalmente el propio formato o el propio portal no te deja avanzar si falta algún dato, pero sí puede ser que pase
que no haga match tu expediente de identificación con la presentación del aviso o con el aviso que presentaste. Por no respetar la prohibición de uso efectivo y por la omisión total en la presentación de avisos. Existe ahí una abstención por parte de la autoridad respecto a la imposición de infracciones por una sola vez y previo al inicio de facultades de verificación. Y bueno, se toma en cuenta reincidencia, ¿no? Que aquí es un tema de los umbrales, ¿no? De 10,000 hasta 65,000 días. Es decir, la primera vez seguramente se impondrá la menor y si existe reincidencias, pues bueno, irán incrementando. Y delitos, si quieres, Diego. Gracias. A lo mejor previo a pasar a los delitos, al día de hoy hay un error en la ley respecto a la presentación extemporánea de avisos y la no presentación de los avisos. Te dice la ley, oye, si tú presentas tus avisos fuera de los 30 días que tenías obligación de hacerlo, te voy a aplicar la sanción correspondiente a la omisión. Sin embargo, hay una mala referencia. Te refiere al artículo 55 de la ley, que es la que platicaba Héctor, que dice que la autoridad se abstendrán de sancionar al infractor por una sola ocasión cuando se corrija de manera espontánea, bla, bla, bla. Esta mala remisión permite hoy a todos los sujetos obligados de corregir su situación en caso de que no hayan presentado los avisos. Entonces es importante, más vale presentar tarde a no presentar. ¿Por qué? Porque como ya mencionaba Héctor, la no presentación de los avisos, cada una de las multas es alrededor de 1 millón de pesos, ¿ok? Por cada una de ellas. Pues imagínense si tienen donativos recurrentes o un donativo 1 al mes y no han presentado los avisos, estamos hablando de una contingencia de 12 millones de pesos. Entonces, es importante que sí se presente. ¿Por qué? Porque si llegamos al otro, la multa sería por la presentación extemporánea, 16,000 pesos. E inclusive hay argumentos para decir que no hay una multa. Es importante que sí lo chequen, ¿no? Creo que hay un par de preguntas, a lo mejor antes de pasar las sanciones. Dice Irene, si recibo un donativo de 150,000 cada mes y no supera el umbral de identificación, pero en 3 meses supera el monto de aviso, ¿se debe presentar el aviso? No. ¿Por qué? Porque tú no superas el umbral de identificación. Entonces tú no estás obligado a acumular nada, porque no estás obligado a leer la ley. Tú estás obligado a acumular cuando sean actividades vulnerables. Y ese monto de 150,000 no lo es. Y luego, Fondo Privado de Socorro dice, muchas gracias por la explicación. A pesar de ser un tema técnico, fue explicado en un lenguaje sencillo que fácil. Gracias, José. Y finalmente, el tema de los delitos, ¿no? Nos dice la ley de prisión de 5 a 15 años de prisión y multas, que las multas son irrelevantes ya cuando te van a guardar. A quien oculte, pretenden cubrir la naturaleza, origen de los recursos, que se tenga indicio fundado que deriven de ganancias de procedencias ilícitas, ¿no? ¿A quién le habla? Al que pretende lavar el dinero, ocultar o encubrir la naturaleza, ¿no? O también sí estamos participando ahí. Y luego, este siguiente delito creo que es más probable que seamos sujetos a él o tengamos más riesgo en caer en este tipo. Dice 2 a 8 años de prisión a quien proporcione de forma dolosa información falsa a quien debe dar avisos. Le habla a sus clientes. Sin embargo, el siguiente párrafo dice, oye, quien de forma dolosa modifique o altere información, datos, documentos y imágenes destinados a ser incorporados en los avisos. Ahí es donde podrían estar ustedes. Cuidado cuando detectemos un error en el nombre o en el RFC, no nos dieron el RFC y se nos hace fácil poner un RFC genérico, estaríamos alterando la información y lo estaríamos incorporando en los avisos, pudiéramos ser sujetos de este delito. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cómo se impugnan este tipo de sanciones? Se pueden impugnar a través del recurso de revisión establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo los 15 días después, o a través del juicio de nulidad 30 días siguientes a la notificación del oficio. Importante que
tengan presente que a diferencia de un tema fiscal, surte efectos la notificación del mismo día. No vayan a creer que surte efectos al día siguiente como si nos estuvieran notificando un crédito, no, o un requerimiento fiscal. Es el mismo día y empieza a correr al día siguiente. Básicamente esto es lo que les tendríamos preparado. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Como mencionábamos, la presentación se las vamos a estar compartiendo posteriormente a través de la Junta. No sé si haya preguntas. Por el momento no hay más preguntas en el chat. Si alguien desea Perfecto, pues así, aquí la dejamos. Ok, me voy a permitir compartir la pantalla para hacerle entrega del reconocimiento por parte de la Junta de Asistencia Privada a Diego Marván Más y a Héctor Valenzuela Salcedo por impartir la actividad de capacitación, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Firma la licenciada Arlet Ruz Mendoza, directora de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Estos reconocimientos se los haremos llegar posteriormente vía correo electrónico. Y a las personas, miren, si hay una pregunta más. Dice, durante 8 meses, ¿puedo presentar el aviso? Aquí, lo siento. Creo que es la misma. Un mismo donante me da... Creo que es la misma pregunta que ya nos habían hecho un par de veces. Ok. Si son montos, los donativos son inferiores al monto para la identificación, no es actividad vulnerable y no debes de acumular y no debes de presentar el aviso. Muchas gracias, Diego. De nada. Bueno, a las personas que se encuentran en la sala, les recuerdo colocar su nombre e institución de procedencia en el chat para así registrar su asistencia y emitir su constancia. Bueno, doy por concluida la sesión. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Héctor. Que tengan bonita tarde a todas y todos. No, gracias y gracias por la invitación al Centro Mexicano Pro Bono y a ustedes, a la Junta. Siempre una gran labor la que hacen todos ustedes.